Hola chiquillos, buenos días. Hola, profe. Espero que estén, hola, espero que estén bien. Hola. Ojalá poder verlos, ¿ya? Y si no los puedo ver, ya ojalá los vea a la mayoría, pero si no, pongan sus fotos, pues, chiquillos, Hola. ¿ya? Hola chiquillos, buenos días. Ya, vamos a comenzar entonces la clase, chiquillos. Hoy día vamos a compartir pantalla. Nosotros sabemos que seguimos con el tema de entreguerras, pero hoy día vamos a ver otra parte de este tema del entreguerras. Vamos a ampliarlo acá. Ahí sí. Vamos hoy día. Nosotros seguimos, como dije, con el tema de entreguerras, ¿ya? Y vamos a hablar, es un gran tema, acuérdense que es un gran objetivo de la priorización, ¿ya? Y este tema de la priorización habla del periodo de entreguerras que son entre 1918 y 1939, o sea, cuando termina la Primera Guerra, cuando comienza la Segunda. Y ahí ocurrieron hartas cosas. Nosotros ya vimos algunos temas como la crisis o la depresión del año 29, ¿ya? Vimos cómo Estados Unidos plantea una solución por parte del presidente Roosevelt, que fue el New Deal, acuérdense, el nuevo trato, como para solucionar todo el problema que acarreó, las consecuencias que acarreó la crisis del año 29. ¿Ya? También vimos cómo surgen otros modelos para solucionar estos problemas, y uno de esos modelos lo vimos la clase pasada, que fue en América Latina, en que surgen los llamados gobiernos populistas, ¿ya? Como respuesta a esta crisis en que había caído el sistema liberal, la democracia, etcétera, porque se cuestiona mucho eso. La democracia no fue capaz de solucionar los problemas de la depresión o los problemas que vinieron después de la Primera Guerra. Entonces van surgiendo distintas formas de enfrentar esto, de cómo solucionarlo, porque se cuestionó a la democracia, como la democracia no es capaz de solucionar esto, entonces vamos a buscar otra solución. Hoy día vamos a ver otro tema que tiene que ver con ese mismo asunto, otra solución entre comillas, que surge en este caso en Europa. Y el objetivo de la clase entonces es conocer las características de los regímenes totalitarios del periodo de entreguerras. Y aquí acordémonos de qué hablamos cuando hablamos de entreguerras. Vamos a hablar entonces de los llamados sistemas o regímenes totalitarios, ¿ya? Que surgen en Europa como una solución, ¿ya? Y estas ideologías totalitarias, como dijimos, responden a una situación, a un problema, y son ideologías que se van haciendo cada vez más fuertes, ¿ya? Y tienen que ver con algún problema que afecta a las personas, los países en general, eh, y analizan todo desde el punto de vista político, social, económico, ¿ya? Y pretenden influir, esta ideología, el totalitarismo, por ejemplo, pretenden influir en cómo se organiza la sociedad y se difunden a través de los medios de comunicación. Hay distintos tipos de ideologías. Nosotros vamos a ver lo que son las totalitarias. Entonces, ¿qué es lo que es un totalitarismo? Viene de poder total, ¿ya? Por eso la palabra totalitarismo. Entonces, ¿qué es lo que es el totalitarismo? Son regímenes políticos caracterizados por la concentración de la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o un partido. O sea, todo el poder del Estado va a estar concentrado en un grupo o en un solo partido político, ¿ya? La abolición, o sea, no existen, no se toman en cuenta, no se respetan, ¿ya? La abolición de los derechos individuales y la pretensión por parte del Estado de manejar todos los aspectos de la vida de los individuos. O sea, no solamente manejar la vida pública de las personas, sino que incluso manejar lo que es la vida privada, ¿ya? Vamos a ver nosotros que hay un sistema en que las personas tienen que acreditar, por ejemplo, quiénes son sus antepasados para ver su pureza racial, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué método se utiliza? El terror. El terror como medio de control de la sociedad, es decir, el miedo a O perder la vida, amenazas. amenazas, exactamente,
Por eso se habla de un sistema totalitario, porque quiere controlarlo todo y usa la fuerza para eso. Y elimina todos los derechos que las personas puedan tener, trata de controlarlo todo. Estoy hablando no solo de la vida pública de las personas, porque una persona tiene una vida pública en que puede a lo mejor pertenecer a una organización, ¿ya? Aquí la idea no es solamente controlar ese aspecto de la vida, sino que también la vida privada, ¿ya? Entonces, esos son las ideologías, los regímenes totalitarios que van a llegar a Europa. Nosotros vamos a ver varios conceptos también acá, ¿ya? Aquí aparecen ya 3 personajes que son los que nosotros vamos a tener que ver en la clase de la próxima semana. Y aparece nuevamente lo que es los totalitarismos, ya en que el Estado controla y centraliza todo, y surge la palabra fascismo, ¿ya? El fascismo tiene características, es un sistema totalitario, ¿ya? Es ultranacionalista, ¿ya? O sea, valora todo lo que es las características como pueblo nacionales de cada uno de los países, ¿ya? Es anticomunista y antiliberal. O sea, anti en este caso ya estaba existiendo, cuando surgen los fascismos ya estaba la Unión Soviética como tal, son anti-Unión Soviética y antiliberal o anti-Estados Unidos. Y se destaca por ser un movimiento de masas, o sea, congrega mucha gente y ahí surge un líder que mueve a todas estas masas. Eso es el fascismo. Generalmente se habla del fascismo italiano, ¿ya? Y en el caso del nazismo, se centra fundamentalmente en Alemania, ¿ya? Eh, el nazismo es un movimiento que parte de la base que surge de un partido, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es el nombre original, que fue creado por Adolf Hitler y que se basa en todo lo que se habla de pangermanismo. Pangermanismo, significa todo, ¿ah? Y por eso pandemia, ¿ya? Pan significa todo. Entonces, como que los alemanes mejor y Alemania tiene que volver a recuperar el poder que tenía antes, ¿ya? Acuérdense que antes de la Primera Guerra Alemania era una potencia, ¿ya? Y era visto como una amenaza. Aquí Alemania, después de la Primera Guerra, como fue derrotada, Alemania tuvo que pagar, acuérdense, indemnizaciones, tuvo que devolver territorio, etcétera. Toda Entonces millonada cantidad. es, la idea entonces era volver a que Alemania fuera la potencia eh, que había sido antes, recuperar eso, ¿ya? Y del nazismo surge el nacionalsocialismo, ¿ya? Dice, movimiento político y social del Tercer Reich alemán, de carácter, perdón, pangermanista, o sea, lo alemán es mejor, y antisemita. ¿Qué significa antisemita? Que es enemigo de la raza hebrea, de la cultura y de la influencia judía, ¿ya? Entonces, aquí tenemos elementos que siempre nos van a ir apareciendo, como algunas características, etcétera. ¿Ya? Por eso me interesaba que antes de que viéramos, tener claro estos conceptos. Y el antisemitismo que tiene que ver con ser antisemita, ¿cierto? Doctrina o tendencia de los antisemitas. Dice, considera que hay una raza semita inferior a la raza aria, cuyos componentes han de ser hostigados, o sea, atacados, y de hecho en un sistema como el sistema nazi se planteó la solución final, es decir, eliminar todo vestigio de lo que fuera, todo lo que Impuro. fuera judío, claro, que atentara contra una raza, porque yo planteaba la existencia de una raza pura como la raza aria, cosa que nosotros sabemos que no es así. Los seres humanos, nuestros antepasados se fueron mezclando también y ninguno de nosotros puede decir, no, nosotros somos de una raza pura, ¿ya? Entonces, dice doctrina racista de un prejuicio y odio que tiene raíces religiosas, ¿ya? Entonces, aquí es un discurso de odio, de ataque especialmente contra los judíos, ¿ya? No eran el grupo solamente ellos los atacados, pero ella mayoritariamente, perdón, era este grupo. Se atacaba a otro también, que después vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos conceptos como ideología, totalitarismo, fascismo, nazismo, nacionalsocialismo, antisemita,
antisemitismo, ¿ya? Entonces, que nos van a ir apareciendo en lo que nosotros vamos a ver acá. Ahora, ¿por qué surgen estos sistemas? Si son, uno dice, pero esto está contra todos los derechos que nosotros tenemos, ¿ya? Como personas. No, no podemos participar, no podemos opinar, el Estado lo controla todo. Surgen, o como uno se pregunta, pero ¿cómo llegaron a surgir? ¿Ya? ¿Cómo se aplicaron en algunos países de Europa? Y surgen ante la crisis arrastrada por la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que los países estaban en reconstrucción, por los problemas arrastrados de la crisis del año 29, ¿ya? Y que la gente veía que la democracia no había sido capaz, la democracia liberal, no había sido capaz de solucionar estos problemas. Entonces, entra en crisis, entra en desprestigio la democracia y empieza a ser reemplazada por estos sistemas totalitarios que las personas ven como una solución a todos los problemas que tenían, producto de la Primera Guerra, producto de la crisis del año 29, ¿ya? Y surgen estos totalitarismos con el nombre de fascismo en Italia y de nazismo en Alemania. Pero también hay otro sistema totalitario que surge en la Unión Soviética y que se le da el nombre de comunismo estalinista o estalinismo soviético, ¿ya? Y Stalin, estalinista o estalinismo por el apellido del gobernante en esa época, que es Stalin, ¿ya? El apellido. Entonces, son distintos sistemas, pero son todos totalitarios. Tienen distintas características, pero en el fondo son totalitarios porque controlan, el Estado controla o tiene el poder total, ¿ya? Sobre las instituciones, sobre las personas, la vida privada, controlan los medios de comunicación, todo, ¿ya? Y las personas vieron en esto la solución a sus problemas. Y en el caso de Alemania se planteó como que iba a servir para que Alemania volviera a ser la gran potencia que había sido antes, ¿ya? Y aquí tenemos los tres personajes que nosotros vamos a tener que estudiar, ¿ya? Con los tres sistemas que en el programa se plantean, que es el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el estalinismo en lo que es la Unión Soviética, ¿ya? Eh, Aquí aparecen entonces estos tres personajes que no son los únicos en Europa. Nosotros vamos a ver aquí un mapa en que también hay otros países en donde también surgen otros sistemas totalitarios. Pero si nosotros podemos hacer una especie de ranking de los sistemas totalitarios, aquí están los tres más totalitarios de todos los totalitarios, ¿ya? Incluso se plantea que el estalinismo produjo más víctimas que en la misma Alemania nazi. Imagínense, y entre todos, Que fue por un tema de ley que él creó. Sí, y las que llamamos las persecuciones que había contra los mismos soviéticos. Nadie podía plantearse, menos públicamente, en contra del sistema. Era atacado, era enviado a los campos, en este caso de trabajo forzado, que eran la Unión Soviética, un territorio bastante grande, y mantenían estos campos de trabajo forzado en zonas donde el frío, el clima, la inclemencia climática es horrible, entonces la gente prácticamente iba a morirse ahí. Era lo que llamaban las purgas, ¿ya? Las persecuciones contra los opositores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué surgen las causas de esta situación? Primero, que hay una crisis de la democracia, ¿ya? La democracia entró en una crisis. ¿Producto de qué? De que los países que sufrieron, en este caso, la crisis económica del año 29 y que venían arrastrando los problemas de la Primera Guerra Mundial, porque los países tenían que reconstruirse de todo el daño que habían sufrido, eh, todos tenían un sistema liberal, democrático liberal, y sin embargo este sistema no fue capaz de dar una solución. Eso lo sentía la gente en las calles. Por lo tanto, en el mismo Estados Unidos, nosotros vimos que
quedaron sin trabajo, quebraron la industria, los bancos, etcétera. Entonces no hubo solución a eso. Y ahí entra en crisis este sistema democrático. ¿Por qué? Porque las personas vieron que no se solucionaban los problemas con un sistema democrático. Y eso es grave para la democracia. O sea, que se sienta las bases de la democracia son los ciudadanos y que los ciudadanos sientan que este sistema no está dando resultados, va a entrar todo en una crisis, ¿ya? Esa es una causa. Y aquí la gente empieza a dividirse, ¿ya? Por un lado están los que quieren, digamos, cambiar todo y eliminar el capitalismo y planteaban la expansión de una revolución, ¿ya? Son trabajadores, activistas políticos, etcétera, que dicen no, aquí hay que empezar una revolución. Por otro lado, cuando hay una polarización significa que uno está en un lado y otro está en el otro, están en polos opuestos, por eso se habla de polarización. Y se ve como que están tan divididos que no hay un término medio para llegar a acuerdos, ¿ya? Por eso se habla de polarización. Entonces, por otro lado, están los que temen a esta revolución, temen a estos movimientos revolucionarios. ¿Por qué? Porque ven una amenaza, ¿ya? Eh, una amenaza a su vida, una amenaza a su riqueza, ¿ya? Porque si hay una revolución, la revolución, el Estado toma una revolución de corte, digamos, en este caso socialista, el Estado va a tomar la riqueza de las personas, las va a expropiar y las va a usar en términos, digamos, sociales para todos. Entonces, hay un grupo que quiere una revolución y hay otros que le tienen miedo a esa revolución, tienen temor, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen? Nosotros no queremos revolución, entonces nosotros vamos a apoyar a los movimientos autoritarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros apoyamos estos movimientos autoritarios, ellos nos van a mantener a nosotros en el poder y nos van a mantener nuestra situación en cuanto a su statu quo, su situación desde el punto de vista económico. No se va a ver amenazada mi riqueza. Yo, inversionista, no voy a ver amenazada mi riqueza si llega al poder un sistema totalitario, ¿ya? Porque yo voy a negociar. Si llega un sistema basado en una revolución, van a expropiar y se colectiviza todo. Entonces, habían dos mundos distintos, ¿ya? Y en este caso primaron en algunos países los que planteaban que la solución a todo no era una revolución socialista, sino que era llegar a un gobierno autoritario, ¿ya? Y aquí tenemos en este esquema un resumen de lo anterior, ¿ya? Tenemos las causas. La democracia no fue capaz de evitar la crisis y los problemas sociales. Entonces dice, ¿para qué votar entonces si los problemas no se resuelven? Las instituciones no funcionan. Entonces ahí se cuestiona todo lo que es la democracia liberal, ¿ya? En la época. Estamos hablando, acuérdense, del periodo de entreguerras. Y aquí tenemos cómo se fueron expandiendo, ¿ya? Aquí la crisis se fue expandiendo a todos los continentes, ¿ya? La crisis del año 29 y cómo en respuesta a todo esto, más hasta, digamos, a los efectos de la Primera Guerra, más las consecuencias de la crisis económica, surgen estos sistemas totalitarios como respuesta también, ¿ya? En algunos países surgen los populismos, ¿ya? En otros no. Entonces, aquí tenemos la ubicación de los países, ¿ya? Antes teníamos los personajes y aquí tenemos Italia, Alemania y la Unión Soviética. Y los símbolos que señalan a estos movimientos totalitarios que nosotros vamos a tener que estudiar. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa de Europa en donde están los sistemas que, digamos, cada país tiene, ¿ya? Tenemos entonces, tenemos las democracias liberales en color amarillo, más amarillo, Francia, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia. En color rojo está el régimen comunista de la Unión Soviética, la URSS. ¿Ya? Acá. Hay que, a ver, es un pedacito nomás, pero un país muy extenso. Y tenemos a Italia fascista, ya, régimen fascista, tenemos la Italia, y también se considera fascista a Alemania. ¿Ya?
Y después están otros regímenes autoritarios. Fíjense, el color lila está en Portugal, en España, ¿ya? Como régimen Eh, autoritarios. que la autoridad es muy fuerte. No son tanto como el totalitario, pero sí hay un poder fuerte. Ah, ya. No lo abarca todo. Es como un grado menos, ¿ya? Ah, ok, De ok. dominio, ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, fíjense aquí todos. El color lila, prácticamente todos los países tenían regímenes autoritarios, o sea, con un poder bastante fuerte. No tanto como el totalitario, ¿ya? Entonces, Ujú. era como la respuesta a todos los problemas que habían sociales, económicos, producto de la Primera Guerra, producto de la crisis. ¿Ya? De hecho, España tuvo un sistema, hubo una guerra civil ahí del año 36 al 39 y del 39 hasta 1975. España fue un gobierno autoritario. Después vuelve la monarquía y está el monarca, digamos, bueno, el padre del monarca actual de España, que vuelve acá como rey, ¿ya? Pero en ese momento fue una república, ¿ya? Entonces aquí tenemos cómo está distribuido en Europa esta situación en cuanto a los totalitarismos, autoritarios. Los fascistas serían, en este caso, fascistas y comunistas serían los llamados totalitarios, o sea, Alemania, Italia y la Unión Soviética. Ahora, ¿cuáles características tenían estos sistemas? Primero, que aspiraban a controlar todos los aspectos del Estado y de la vida de los ciudadanos, de los habitantes, ¿ya? Y el poder se iba a concentrar en una persona o un partido. ¿Mm? Entonces, el Estado pretendía controlar todo, ¿ya? La vida de las personas y siempre se concentraba el poder en manos de una persona o un líder o un partido. No había más partidos políticos, había uno solo. La vida privada, las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno y la rutina diaria era estrictamente vigilada, así como la prensa, la cultura y la educación. Existían instituciones que vigilaban la vida de las personas, lo que hacían, lo que opinaban, etcétera. Y también entre el mismo barrio había gente que delataba a otras. Eso se usó mucho, incluso durante la Guerra Fría, ¿ya? Sí. Otra característica, se rige por un partido único, que ya lo habíamos mencionado antes. Y este se impone con poder absoluto a la organización del Estado. O sea, el partido es el que manda en el fondo. Interviene y politiza todos los grupos y las diversas actividades sociales, ¿ya? O sea, siempre va a estar presente el partido en actividades como culturales, en las organizaciones sociales, en la educación, en la religión, ¿ya? Es decir, si nosotros tomamos solo la religión, se enseñaba lo que el partido decía que había que enseñar, ¿ya? Pues para que me entiendan la idea. Y dice, para ponerlos bajo los principios y mandatos de la ideología adoptada, en este caso el fascismo, el nazismo, el estalinismo. Se educaba a las personas para hacerlo. Y habían organizaciones, por ejemplo, nosotros a lo mejor ustedes han escuchado hablar de las juventudes, en el caso de Alemania, las juventudes hitlerianas, en que los jóvenes, habían grupos para mujeres, grupos de varones, entre adolescentes, jóvenes que participaban en estas organizaciones para también adquirir todo lo que el partido, en este caso, quería que aprendieran, ¿ya? Y enseñarles, hacerles, alguien diría, un lavado de cerebros, ¿ya? Enseñarles todas estas ideologías desde chicos, ¿ya? Ahora, se censura la opinión pública, es decir, no se puede opinar distinto, ¿ya? Y cualquier tipo de información también se censura. Toda la información proviene del Estado. Del Estado, digamos, como la información oficial y esa es la válida. Ahora, se destaca la figura de un líder, como decíamos antes, o dictador totalitario. En algunas le llamaban el Führer o líder, el Duce, ¿ya? En el caso de Italia. Entonces, se destaca la figura de un líder o dictador totalitario, fuerte y además fortalecido con la propaganda política, porque de hecho, en el caso, por ejemplo, de Alemania, tenían un ministerio de propaganda, ¿ya? A través de los medios de comunicación masivos, con el fin de ejercer el control, conservar el poder personal e impactar con las características de su personalidad, ¿ya? Este ejerce el poder absoluto,
sobre la organización del régimen, interpretando y aplicando a su gusto las ideas políticas. Aquí entonces un líder fuerte, carismático, y que la propaganda lo va colocando como una persona especial, distinta, ¿ya? Que merece estar ahí donde está. ¿Se fijan? Entonces, tenían características bien especiales y eran carismáticos porque la gente los seguía, les creía, veían en ellos una solución a los problemas que tenían. Entonces, por eso tenían tantos seguidores y por eso hacer tantos actos públicos masivos, ¿ya? Entonces, siempre todos tenían una figura, un líder destacado, muy destacado, ¿ya? Y lo otro que mencionamos antes también, el terror. Ya alguien dijo la amenaza, dice el terror totalitario, inhibe toda oposición política y genera a través de la fuerza la adhesión y el apoyo activo de las masas al régimen y al líder político. ¿Ya? Es decir, si no tengo que mostrarme, en este caso, mostrarme que apoyo voy a los actos que congregan, me muestro, para que la gente no diga no está participando, es opositor. ¿Se fijan? Por miedo a ser llevado a un campo de concentración, miedo a morir incluso. ¿Ya? Entonces, y habían fuerzas, que los regímenes tenían fuerzas especiales, grupos especiales que se encargaban de todo este seguimiento a las personas. El uso de la fuerza entonces se usaba para perseguir a quienes se consideraban como criminales y o enemigos de la nación. ¿Ya? En algunos casos eran quienes tenían una posición política distinta y en otros aquellos que no pertenecían al grupo étnico dominante. ¿Ya? O sea, quienes eran perseguidos, fundamentalmente quienes eran considerados enemigos, quienes no se mostraban como partidarios del sistema y también los que no pertenecían al grupo étnico dominante. Acuérdense que los judíos en el caso de Alemania fueron bastante perseguidos. También los gitanos, por ejemplo. Varios grupos que eran considerados, de hecho ellos tenían como una estratificación, ¿ya? Algunos eran considerados subhumanos. Así era de fuerte esa situación. Aquí tenemos un esquema con lo que son los regímenes fascistas. Aquí se habla en general de Italia y de Alemania, ¿ya? Y tiene las características que acabamos de decir, ¿ya? Tiene un partido único, mueven muchas a las masas a través de desfiles, mitines, etcétera. Tienen un líder carismático que es muy respetado. Se capta a los jóvenes, se les enseña, digamos, todos estos grupos, toda esta ideología. Ya tienen el respaldo de las clases medias porque acuérdense que los sectores medios y altos tenían miedo de que un sistema revolucionario les quitara todo lo que ellos habían logrado. ¿Ya? Eh, y otra, eh, porque surgen, porque hay una crisis, hay descontento en la población, ¿ya? Entonces surgen estos movimientos como una solución, la esperanza que tienen los países, ¿ya? Y surgen líderes, en el caso de Alemania, Hitler, el Führer, ¿ya? Y en el caso de Italia, que está Benito Mussolini, que se le llamaba il Duce, ¿ya? ¿Dutch? Duce, Duce se escribe. Ah, Y ok, aquí hay un ok. ejemplo. Duce se escribe y se dice Duce. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un ejemplo de el totalitarismo, en este caso en Alemania. ¿Ya? Profe, Dígame, lo ¿a escucho. qué se refieren con los nazis como el Tercer Reich? Imperio significa imperio. ¿Ya? Ah, Los, ok, ok. los alemanes habían tenido durante la Edad Media el imperio sacro romano germánico. ¿Ya? O sea, resumen, después que cae el imperio romano, en la Edad Media empiezan todo lo que fue el imperio romano, empiezan a llegar otros pueblos, ¿ya? De distintas zonas. Y se van formando distintos reinos. Y uno de estos fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Es el nombre que tenía, ¿ya? Es el primero. El segundo fue la época que estaba viviendo Alemania, la época que vivió Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, ese segundo imperio. Y el tercero sería el que lideraría Hitler, y que ellos planteaban que iba a durar 1000 años. Ese sería el Tercer Reich, ¿ya? Y duró Eh, como 20 años nomás.
Menos mal, gracias a Dios que duró eso, pero porque todos los daños, todo lo que implica las pérdidas de vida, el ser discriminado porque uno tiene cierto origen, no, no puede ser. O sea, imagínense 1000 años de eso. Y ellos pretendían expandirse, su objetivo era expandirse en el mundo. Incluso uno de sus objetivos era llegar a América Latina también. De hecho, nazis, después que termina la guerra, escapan a América Latina. Acá en Chile hubo nazis también que escaparon en Argentina, en Brasil, ¿ya? Que escaparon después de que terminó la Segunda Guerra. Entonces, el Estado nazi, un partido único, ya prohibición de partidos políticos, o sea, no podían haber otros partidos, solamente el Partido Nacional Socialista. Prohibición de los sindicatos, ya los trabajadores no podían organizarse, el control de los medios de comunicación. Había un Estado policial, aquí está la Gestapo, ellos controlaban todo, ¿ya? Después vamos a ver qué significan, porque el alemán no es muy fuerte tampoco, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver qué significa SS, ¿ya? Son las policías secretas que habían. Y aquí hay un acto multitudinario. Eso era como bien destacado para demostrar en cierta forma que el gobierno en este caso era apoyado. Tenía una convocatoria masiva, ¿sí? Entonces siempre nosotros en este tipo de gobiernos totalitarios vamos a ver que siempre se hacen estos mítines, eh, se congregaba a ir a un acto popular y todo como bien ordenado, todo así bien preciso. ¿Ya? No sé si han visto algún documental alguna vez. Y Yo vi tenemos uno. aquí, véanlo nomás. Aquí tenemos a la gente, vean este afiche, ¿ya? Que tiene que ver con Eso, la propaganda. Y propaganda. sí, pues, propaganda. Acuérdense que hay un ministerio de propaganda, ¿ya? Es como para idealizar, por decirlo de alguna manera, el Joaquín líder. Rodas quiere preguntar algo, al parecer. Dígame, dígame, Que al parecer levanta la mano y dice, ya. Si alguien quiere preguntar, pregunte nomás, si no tengo ningún problema. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de el culto a la personalidad, ¿ya? En que el líder es el más destacado, al que se le cree todo, ¿ya? Él es el mejor, el más inteligente, todo. Así, estoy siendo un poco exagerada, pero para que me entiendan la idea. Es lo que sucede en algunos, o sucedió en el siglo XX, siglo XXI, incluso todavía en algunos lugares, en donde a los líderes se les construía enormes monumentos. Aquí en Alemania también se hizo. Pero, por ejemplo, yo estoy pensando ahora en la actualidad, en Corea del Norte, ¿ya? El, el abuelo, el padre y el mismo gobernante de Corea del Norte en la actualidad, eh, se construyen grandes monumentos gigantescos y las personas van ahí a venerar a estos líderes. O sea, sigue existiendo este sistema, uno puede decir, dictatorial, totalitario, etcétera, ¿ya? No tan exagerado como atacar a lo mejor a otros grupos, pero en algunos lugares, casos sí se atacan a ciertas minorías étnicas en la actualidad todavía, ¿ya? Entonces eso ocurre todavía. Pero aquí lo que me interesa es que se den cuenta que esto es un afiche, es como, de hecho el afiche decía, lo voy a buscar después, Hitler está construyendo, ayudémoslo, una cosa así, porque era la traducción del alemán. ¿Ya? Entonces ahí se ve con la bandera nazi, porque ahí se eliminó la bandera alemana, se usa la bandera nazi. ¿Ya? Y fíjense, la gente que lo sigue, está él en primer lugar, y aquí hay una especie como de, ¿cómo podríamos señalar esto? Como que es iluminado, una cosa así. ¿Se fijan? Que hay como una especie de, no sé si es paloma, no creo, pero la eso paloma es es un símbolo de la águila. paz. Sí, un águila, exactamente. Acuérdense que hasta Eso acá venían era, las águilas. Ahí había también un está. monumento gigantesco en una parte, en un edificio por dentro. Sí. Entonces, eso es como que está señalado como el destino, Dios, no sé, iluminado, que él iba a ser el líder y con él Alemania iba a volver a ser lo que había sido. Por eso estos sistemas totalitarios fueron mucho arrastre entre las personas. Uno dice, pero ¿cómo seguían esto? Era la solución que veían muchos. Y acuérdense también está el temor, el terror. Un estado policial lo controla todo. ¿Ya? Entonces, la gente reaccionaba a eso, al temor.
y existieron. Entonces, nosotros qué vamos a hacer en las clases, nosotros vamos a ver los tres sistemas, ¿ya? Y vamos a ir también trabajando con cada uno de ellos. Ahora, aquí yo planteé la democracia versus los totalitarismos, y están las comparaciones, ¿ya? La democracia tiene ciertas características y el totalitarismo tiene otras, bien distintas, ¿ya? Dice, la democracia se basa en la soberanía popular, establece la igualdad ante la ley, el Estado garantiza los derechos individuales, como la libertad de opinión. Se aceptan espacios legítimos de expresión ciudadana, ¿ya? Distintas a las que plantea el Estado. Aquí no, pues el Estado es soberano absoluto, controla las instituciones, sus medidas son autoritarias, se restringe la participación, no se aceptan críticas y se persigue a los oponentes, se promueven postulados racistas y discriminatorios, restringe los derechos individuales, se suspenden los procesos eleccionarios, ahí no habían elecciones, no se llamaba elecciones, nada de eso, no habían partidos políticos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Y esta democracia es la que entró en crisis y optaron muchos países por tener sistemas totalitarios. Aquí tenemos lo mismo, pero un poco más, digamos, resumido. ¿Ya? Las características se comparan. Y aquí está lo que fue un resumen de lo que estamos viendo, el periodo entre guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra, y la crisis en que entró el capitalismo y la democracia va a producir una inestabilidad, y las alternativas están en muchos países, el elegir los sistemas totalitarios o llegar a los sistemas totalitarios, ¿ya? Porque fueron cada vez teniendo más adeptos. Uno puede preguntarse, pero ¿cómo llegó Hitler al poder? ¿Cómo llegó Stalin al poder? Mussolini al poder, ¿ya? Eh, no hacen, en el caso de Hitler, no hace un golpe de Estado. Uno pudiera pensar que sí, pero no hace un golpe de Estado. No, Llega, solamente fueron las ideologías que él planteaba. exactamente, y él llega al poder siendo nombrado canciller, ¿ya? Canciller en Alemania es como el primer ministro, ¿ya? En otros países fue nombrado canciller. Llega ahí en el año 33, 1933, ¿ya? Esos chiquillos. Vamos a dejar de compartir y no sé si hay alguna duda. No, yo ¿Tienes no, dudas, profe. Luisa? No, yo no tengo dudas. Ya, sí, aquí estoy leyendo el chat, que cuando estoy con la, no puedo verlo. Sí, en España, Francisco Franco, que gobernó, como les dije, del año 39 hasta el año 75, cuando él muere, en todo caso. Eh, ya, exactamente. Entonces, eso es lo que quiero que tengan esa idea. Nosotros en la próxima clase estaríamos viendo los sistemas, la Italia fascista, la Alemania nazi y lo que es el estalinismo soviético, ¿ya? Entonces, Ya, ahí profe. vamos a ir explicando las características. Ahora ya hicimos como lo que es en general para todos estos sistemas autoritarios, que uno sabe, si uno se pregunta cómo llegan al poder, uno sabe que fue una serie de hechos que se fueron, digamos, juntando para que la gente en el fondo aceptara en el poder este tipo de sistemas, ¿ya? En que no se respeta prácticamente a los ciudadanos, ¿ya? Se vulneran los derechos, no hay nada que se respete prácticamente ahí. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo las características. No sé si hay Ya, alguna profe. duda, algún No, yo aporte, no. chiquillos. Y ya, chiquillos. Entonces, que estén súper bien y si tienen alguna duda, se contactan conmigo. Vean si hay alguien que no aparece en las nóminas o que ha dado las pruebas y que no aparece en las notas, me dicen para yo ver ese problema, porque ya solucioné los otros que me habían planteado. Ya tienen la nota, todo. Era algo que yo no podía solucionar, pero ya